Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadira Ricalde. Es importante conocer el contexto sociohistórico del gato negro porque es lo que completa la historia de la obra. Es parte esencial de ello y saber la obra es bueno, pero también lo que hay detrás, pues eso nos ayuda a saber de qué manera influyó en su creación. Asimismo, al saber que la narran en primera persona y participan los personajes como Plutón, Corazón Blanco, la policía, el narrador y su esposa del mismo, nos ayuda a conocer el significado de la obra que para mí fue muerte y superstición. También agrega los sentimientos. La obra fue muy interesante, pero algo tenebrosa, pues me parece que contradice su amor por los animales, ya que menciona que los ama, pero acusa a los gatos negros de ser brujos en un fragmento de la obra y literalmente dice lo siguiente. El autor de este artículo es el dueño de uno de los gatos negros más notables del mundo, y esto es mucho decir, porque se recordará que los gatos negros son todos brujos. En conclusión, la obra para mí es muy buena, interesante y definitivamente la volvería a leer, pues es una de las pocas obras que te transmiten, más allá de terror, otros sentimientos. El texto de Edgar Allan Poe, El gato negro, nos cuenta la historia de un señor que obviamente no está bien de la cabeza y nos va contando su vida, o sea, tiene una narración en primera persona como si fuera una biografía. Va en orden cronológico de cuando era niño, nos cuenta cómo su vida era, cómo era su personalidad y cómo cambió a lo largo de su vida. En el texto hay muchos personajes, está el hombre que es el narrador principal, su mujer, los animales que tiene y que cuida, el gato negro que es como que el segundo personaje más importante, los policías, vecinos, etcétera. Este texto fue escrito en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y al principio tiene un ambiente muy bonito porque cuenta la historia de sus animales, de cómo era, pero a lo largo que va avanzando el cuento, pues nos damos cuenta de que el ambiente cambia totalmente, ¿no? Cambia de algo bonito a algo que ya como que te perturba, te genera ese miedo y que culmina cuando el señor empieza a maltratar a sus animales y a matar a su esposa. Y bueno, este texto, no sé, es un contraste de sentimientos muy repentino, o sea, cambia mucho de un momento a otro. La verdad me gustó mucho a mí. Es como que de esas historias que no son muy lineales, ya que tiene altibajos y eso me gusta a mí porque hace más entretenido y como que más inesperado al texto. En mi opinión, resulta importante conocer el contexto histórico de la obra, por qué época en el año que se haya escrito la obra puede que haya sucedido algo similar en la vida real, puede que el autor haya tenido una experiencia como la que está escrita en la obra, puede que algún conocido le haya contado una experiencia, o puede que en ese año se hablen sobre esas creencias de que los gatos negros eran brujas, o puede que simplemente el autor haya tenido pensamientos o creencias de que los gatos negros eran brujas. El narrador es el protagonista, es el hombre que cuenta la historia en primera persona y luego habla sobre su pasado. Los personajes pues son el mismo hombre que es el protagonista, ya que no menciona su nombre. Otro personaje es su esposa, ya que tampoco se menciona su nombre. El personaje, digamos que es el más importante, que es el gato llamado Plutón. El otro gato que era similar a Plutón pero tenía todo su pecho blanco. Y los policías. El espacio el que yo identifiqué en el que se narra la obra es un edificio donde hay un vecindario y departamentos. El tiempo en el que se narra la obra, la verdad no menciona el año en el que se está viviendo la obra, no menciona alguna época o algún detalle en el que se llegue a entender o se llegue a explicar en qué año sucedió. Pero también la obra se narra en el tiempo que es en el de primera persona. Al inicio de la obra, la persona habla sobre su presente y luego habla sobre su pasado. El mensaje que transmite la obra es que representa el lado oscuro de una persona. El sentido de liberación puede ser algo bueno, pero también puede detonar lo peor de ti, como la violencia o la demencia. Son cosas que se pueden tratar, pero siguen siendo parte de ti.
Como conclusión, siendo honesta, pensé que la obra no me gustaría, pero al leer las primeras hojas quedé atrapada y lo continué leyendo súper rápido ver qué era lo que pasaba. El final me impactó mucho, pues ya que pues él había matado a su esposa, ya había matado a su gato, y lo que me impactó mucho era que cuando habían encontrado a su esposa no tenía un ojo. Entonces, en mi opinión, yo siento que el gato reencarnó y tomó venganza, o para mí que el gato tenía alguna maldad o alguna fuerza, pero el caso es que el hombre se volvió loco, o sea, es mucho misterio y la verdad lo recomiendo leer y la verdad me encantó y espero leer más obras similares. En esta historia no se dan muchos detalles sobre la mente y personajes. Sin embargo, el autor utiliza un narrador protagonista para envolvernos en los pensamientos del personaje, quien cuenta desde que está en la cárcel antes de morir para liberar culpabilidad, que procede con una introducción contando desde su niñez hasta el cómo comenzó a cometer actos atroces, que da pie al significado de la historia, algo así como su biografía. Al ser además de terrorífica, psicológica, nos hace preguntas para tratar de justificar sus actos. El autor emplea al narrador para hacer una historia que pasa de lo cotidiano a lo aterrador y utiliza sentimientos como la culpa, la confusión o la vergüenza, y utiliza además temas como el alcoholismo o el matrimonio. Para analizar una obra es importante conocer el contexto de producción, ya que de esta manera podemos visualizar el mundo social e histórico de una época específica. Conocer esta información siempre nos permitirá tener una mayor interpretación de la obra. Edgar Allan Poe fue escritor del Gato Negro, nacido en 1809 y fallecido en 1849 en Estados Unidos. Su obra fue publicada en 1843. Fue renovador de las novelas góticas a las novelas de terror, esto por los gustos del público en aquella época. Analizar obras siempre nos permitirá encontrar marcas que revelen su contexto, por lo que en este mensaje e historia podemos visualizar una relación entre el protagonista y el escritor debido al alcoholismo. Considero que el mensaje de la historia no es el alcoholismo en sí, sino la perversidad o maldad que puede envolver a cualquier ser humano siendo el detonante del alcohol. Además, se puede notar que el protagonista era emocionalmente inestable. Un dato interesante es que es una historia un tanto autobiográfica, ya que así como el protagonista, el autor tenía un gato negro, su esposa falleció y eran dependientes del alcohol. El gato negro de Edgar Allan Poe trata de alguien que desde pequeño le gustaban los animales y tuvo un gato con el cual tenía buena relación, pero mientras se va contando el final, vemos la verdad sobre algunas cosas que tomaron un rumbo inesperado en la historia por las malas decisiones del protagonista. Tiene cierta maldad y una historia que me resultó extraña en personajes. Encontramos al protagonista, quien termina afectando a su gato Plutón, a su segundo nuevo gato, que era parecido a Plutón e incluso a su esposa. El mismo protagonista va narrando la historia, lo que sucede. El cuento sale en 1843, clasificado como terror. Sin embargo, no se menciona el tiempo en el que sucede. Nada define esos aspectos de medio que influye la obra. Tiene temas como muerte, venganza, el ser impulsivo y los sentimientos. Refleja a una persona que parece estar bien, una vida normal, por decirlo así, y no todo es lo que parece, porque termina demostrando otra cara de él con problemas como el alcohol. El autor en una parte nos confunde con ese cambio, estando en la mente del protagonista viendo cómo pensaba con maldad, además de que anteriormente demostraba una cosa distinta. Me hubiera gustado saber más, la historia no concluye de manera concreta, entiendo que representa una parte oscura que nosotros guardamos, que puede influenciarte en cometer errores. Expresa problemas actuales como cuando quieres hacer algo que sabes que está mal, la violencia tanto humana como en animales y el ser alcohólico. El 19 de agosto de 1843 fue publicada en un periódico de Estados Unidos la novela de Edgar Allan Poe, El Gato Negro. En esta se narra la historia de el protagonista, el cual realmente piensa que va a morir, y así inicia, él contando el por qué piensa que va a morir. Esto es algo interesante porque realmente nunca en la historia nos cuenta o nos da un motivo verdadero del por qué pensaba que moriría. Pero bueno, comenzamos. Es muy importante conocer el contexto histórico en el que está escrito, ya que gracias a esto podremos conocer secretos de la historia, algo que está dentro, que no pudimos ver más allá y el por qué la escribió. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, mientras lo escribía, él estaba pasando problemas con el alcohol, lo cual se ve reflejado en el libro, y él quería dar un mensaje de no enviciarse, porque esto cambia a las personas, como vemos en el personaje que lo cambió drásticamente. Está escrito y narrado en primera persona, ya que él mismo narra los hechos como en el pasado, del pasado, ¿no?
Los personajes principales son él, sus 2 gatos y Leah y su mujer. Entonces, en esta historia podemos observar algo que es muy importante, ya que algo que causa mucha controversia es el título de la historia, ya que se llama El gato negro, más sin embargo. Apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo.